Bridging Learning Experiences no es un proyecto de investigación, es una etiqueta que nosotros elegimos para dar, digamos, para dar un paraguas a dos proyectos de investigación que son estos dos. Un proyecto de investigación en realidad era sobre itinerarios de aprendizaje y construcción de la identidad de aprendiz en la era digital, y otro proyecto que tiene que ver con los intereses y las actitudes ante la ciencia y la tecnología en la sociedad actual. Ambos proyectos, lo que sucede es que comparten un mismo enfoque teórico. Hicimos un diseño en su día metodológico para poder recoger los datos que nos interesaban para ambos proyectos, utilizando el mismo diseño y capitalizando de esta manera los esfuerzos, y ambos tienen en común que ponen el foco en las experiencias de aprendizaje que realizan niños y jóvenes de 3 franjas de edad, de 10, 13 y de 16 años, más o menos 6 meses, o sea, 3 franjas de edad, fuera de la escuela. Y esto desde el convencimiento, y ambos proyectos comparten esto, desde el convencimiento de que es necesario poner en relación estas experiencias de aprendizaje de fuera de la escuela con las que tienen lugar dentro de la escuela, y de la importancia de establecer esta conexión como una de las claves, no la clave, porque como hemos visto también estos días, no hay una clave, sino una de las claves para conseguir que los niños y jóvenes refuercen, si ya se lo dan, o consigan darle más sentido a lo que aprenden en el contexto escolar. Digamos, esto es el foco compartido por ambos proyectos, y luego ambos proyectos tienen elementos específicos. El de la izquierda, de experiencia de aprendizaje e identidad de aprendiz, tiene el foco, además, puesto en la idea de que nos interesa sobre todo analizar cómo a partir de estas experiencias de aprendizaje, los niños y jóvenes de las muestras que hemos estudiado, llegan no solo a aprender contenidos, esto creo que es importante subrayarlo. Nosotros no nos interesan los aprendizajes que realizan fuera de la escuela. Lo que nos interesan son las experiencias de aprendizaje que tienen fuera de la escuela y cómo esas experiencias se ponen en relación con las experiencias de dentro de la escuela. Y en ese sentido, el énfasis del primer proyecto también añade la idea de que en esas experiencias de aprendizaje los niños y jóvenes aprenden no solo cosas, que aprenden, aunque puedan decir, como se comentaba esta mañana, que no aprenden, pero sobre todo lo que es seguro también que aprenden es cosas sobre ellos mismos como aprendices. Es decir, el énfasis está en cómo con esas experiencias o a partir de esas experiencias se van construyendo una representación o significados sobre sí mismo como aprendices. Mientras que el proyecto, digamos, sobre la experiencia de los jóvenes fuera de la escuela relacionados con la ciencia y la tecnología, ponía más directamente el énfasis en cuáles son estas actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología fuera de la escuela y cuál es su incidencia o impacto sobre el interés y la actitud ante la ciencia y la tecnología. ¿De acuerdo? Esto, para terminar de contextualizar la explicación, decir que esto es, yo hablo, pero porque me hacen hablar, no quieren hablar ellos, pero en realidad este es un proyecto colectivo donde ha participado muchísima gente, digamos, 2 equipos, uno de la Universidad de Girona, formado por todas estas personas que están aquí, entre ellos Moisés, Nacho, que no está aquí, y otro equipo formado por investigadores de la Universidad de Barcelona, y luego hemos tenido la suerte, siempre tenemos los docentes universitarios, supongo que en otros países pasará igual, pero nosotros siempre tenemos la suerte de contar con doctorandos y becarios siempre magníficos, dispuestos a colaborar, que trabajan casi tanto o más muy a menudo que los investigadores y que nos han ayudado en la recogida de datos, en el archivo, en el análisis, etcétera, ¿verdad? Dicho esto, voy a pasar muy rápido. Lo primero que quería hacer era señalaros cuáles eran las ideas clave de referencia sobre las que se construyen estos proyectos, pero no sé ni si mencionarlas, porque en realidad es la relación de todas las ideas que han ido saliendo estos días, ayer e incluso esta mañana. Pues los 2 proyectos parten de esta idea de los cambios de la nueva ecología del aprendizaje, la aparición de nuevos entornos. Quizá, digamos, comentar al tercero, que es un poco, digamos, nuestro interés, como decía antes, no son los aprendizajes, nuestro interés es el aprendiz y nuestro interés es
cómo a partir de estas experiencias de aprendizaje, algunas de las cuales tienen lugar dentro de las instituciones escolares y otras no, como a partir de estas experiencias los jóvenes, los niños, las niñas, las jóvenes construyen significados sobre sí mismos como aprendices. Es decir, cómo van construyendo eso que nosotros llamamos la identidad de aprendiz. A no confundir con la identidad del aprendiz, porque evidentemente cada persona, cada alumno tiene su identidad como alumno, pero para nosotros la identidad de aprendiz tiene un estatus especial. Si queréis luego en la discusión o en otro momento, cuando queráis, digamos, podemos comentar este tema en el que yo no voy a entrar en la exposición, pero sí que quería señalar. Otro tema que nos interesa y que quizá, otra idea de fondo que está en la base de estos proyectos, es la idea esta que encontramos muy interesante, que yo personalmente encuentro muy interesante, pero también siempre encuentro muy elusiva, se me escapa, la encuentro muy interesante. Es lo que me pasa con muchas nociones. A menudo se pasa a vosotros, cuanto más interesante me parece una noción, más difícil se me hace concretarla y operacionalizarla, ¿no? Y con esta idea me pasa lo mismo. Digamos, esta idea de las TIC, no como las hemos tratado en buena medida esta mañana o ayer, sino como herramientas que permiten conectar, no aprendizajes, no buscar información, sino que me permite establecer conexiones entre experiencias de aprendizaje que tienen lugar en contextos diferentes y que, por lo tanto, son transfronterizos en este sentido de que traspasan fronteras institucionales, físicas, espaciales y temporales. Es otra de las ideas que está en la base, que evidentemente no hemos resuelto, pero que está en la base, está ahí informando los proyectos de investigación. Y otra idea, y es la de la reconstrucción discursiva de las experiencias subjetivas de aprendizaje como fuente de significado sobre uno mismo como aprendiz. A nosotros no nos interesan las cuestiones, digamos, o sea, lo que nos interesa en realidad, no creemos que nadie se construya una identidad de una vez por todas y para siempre, sino que en realidad toda construcción de identidad es una construcción o reconstrucción discursiva, pero no solo discursiva, sino también dialógica, porque se hace siempre con los otros que estarán o no estarán presentes y que en función del contexto y de la actividad donde estamos nos vamos reconstruyendo, digamos, vamos reconstruyendo nuestra identidad general y nuestra identidad de aprendiz también, con la dificultad añadida de que, a pesar de todo, hay una continuidad y nos identificamos como individuos con una continuidad. Digamos, y ahí tenemos el tema este de la diversidad y la continuidad en la identidad como uno de los elementos, digamos, que nos interesan también especialmente en este tema. Y bueno, luego hay algunas cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología que también se han comentado en los pósters, pero que, es decir, el hecho, que lo sabemos, que lo han demostrado muchísimas investigaciones del porqué de esta disminución con la edad del interés por la ciencia y la tecnología, que es una cosa, y los estereotipos de género que continúan apareciendo, digamos, de una manera escandalosa, y nuestros datos, desgraciadamente, lo confirman, digamos, que como veréis ahora luego, confirman ambos puntos. A partir de aquí, simplemente quería comentaros los objetivos que tenemos. Hay objetivos muy descriptivos. Nuestra investigación es una investigación, digamos, los dos proyectos tienen una parte muy descriptiva, muy de identificación de cuáles son estas actividades que los niños y las niñas identifican como actividades en las que participan habitualmente fuera de la escuela. Y luego tiene, digamos, unos objetivos mucho más interpretativos, y esto requiere, digamos, aproximaciones metodológicas diferentes y complementarias. Como veréis luego, el diseño responde, digamos, a esta diversidad de objetivos. Primer objetivo, identificar y caracterizar las experiencias de aprendizaje fuera de la escuela, ya lo he comentado. Dentro de esto nos interesaba especialmente cuáles de estas experiencias están asociadas al uso de las TIC, es decir, como siempre, no a las que están objetivamente, entre comillas, éticamente, diríamos, desde fuera al uso de las TIC, sino lo que los niños dicen que están asociadas, que ellos nos dicen al uso de las TIC. Queríamos analizar el impacto de estas experiencias sobre los significados que construyen sobre sí mismos como aprendices. Y un elemento que también para nosotros es muy importante, porque pensamos que construimos
los significados sobre nosotros mismos como aprendices y como en cualquier cosa, pero los construimos, digamos, a partir de actividades. Creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. La construcción de la identidad está situada y se hace a partir de la actividad, pero no lo construimos de la nada. Lo construimos utilizando, digamos, los patrones culturales que están a nuestro alcance, y los patrones culturales que están a nuestro alcance no son los mismos para todos. Podríamos hablar de patrones, podríamos hablar de discursos en el sentido, digamos, más Foucaultiano, pero en último término lo que estamos diciendo es que cada uno de nosotros, al final, yo me construyo, me veo a mí mismo como aprendiz a partir, digamos, de los modelos culturales que tengo de lo que es ser un aprendiz. Y la complejidad está, digamos, en que no hay una manera de entender lo que es un aprendiz ni de aprender, sino hay muchos. Y que en los modelos que yo utilizo, lo que hago muy a menudo, y aunque no lo hemos analizado, desgraciadamente eso nos presenta el resultado porque todavía no lo hemos analizado, lo que podemos ver es que no solamente utilizo muchos, sino que utilizo muchos y contradictorios. Es decir, que la idea de que yo utilizo un modelo para construirme una representación de mí mismo o significado sobre mí mismo u otro es un poco simple, ingenua. Digamos, no utilizo nunca, lo que sí que utilizo son elementos, digamos, que me vienen de discursos sobre qué es el aprendizaje y qué significa ser aprendiz de naturaleza diferente y a menudo incluso contradictorios entre sí si los cogemos en su totalidad. Luego hay objetivos específicos de la investigación sobre ciencia y tecnología que tienen que ver, digamos, básicamente con lo que explicaban antes dos de las personas que han participado en el proyecto en los dos pósters que han presentado, es decir, el interés, es decir, cuál es la relación que existe entre estas actividades que los niños señalan como que son actividades frecuentes fuera del contexto escolar en las que participan frecuentemente y cuál es la relación entre eso y los intereses que tienen hacia la ciencia y la tecnología y las actitudes, digamos, hacia la ciencia y la tecnología. Bueno, estos son todos los objetivos, como veis, son objetivos complejos y de naturaleza muy diferente, unos muy descriptivos y otros que requieren un tipo de metodología y otros de naturaleza muy diferente que requieren una metodología mucho más cualitativa, vamos a decirlo así, para entendernos, aunque luego podríamos entrar, digamos, a discutir. Esto nos llevó en su día a hacer un diseño en los dos proyectos en 3 fases. Tenemos una primera fase en la que lo que hicimos fue utilizando una metodología. Hubo una gran discusión en el equipo sobre si era focus groups o entrevistas grupales. Yo prefiero hablar de entrevistas grupales porque creo que los focus groups tienen otra finalidad, digamos, en donde juntábamos a niños de diferentes edades, es decir, de las 3 franjas de edad, para hacerles hablar sobre qué era lo que hacían habitualmente fuera de la escuela, qué actividades, a qué dedicaban, con preguntas como, a ver, todas las cosas que hicisteis la semana pasada, ¿no? O todas las cosas que hicisteis ayer, o todas las cosas que pensáis hacer, digamos, mañana. La idea aquí era hacer una relación de actividades con una cierta validez ecológica a partir de los grupos o de las entrevistas grupales. Esto lo hicimos con niños y adolescentes y con padres, para tener, digamos, las dos visiones. Y a partir de ahí, digamos, lo que hacíamos es establecer, ahora luego os señalaré cuáles, los tipos de actividades estándar que nos aparecían, como las cocinamos un poco, es decir, que las ordenamos, hicimos una tipología, ahora si no salía, digamos, una cantidad enorme, y esas actividades fueron las que sirvieron como punto de partida para elaborar un cuestionario sobre actividades y un cuestionario sobre actitudes ante la ciencia y la tecnología, ¿de acuerdo? Es decir, un cuestionario más bien relacionado con los objetivos del primer proyecto y otro cuestionario relacionado más bien con los objetivos del segundo proyecto, pero que se aplicaron a la misma muestra de sujetos. Es decir, que el cuestionario no lo hemos inventado, evidentemente, sino que ha partido por una parte de la caracterización de estas actividades y sobre todo y de la literatura existente, digamos, por supuesto. Digamos, y en el caso de la ciencia y la tecnología hemos utilizado y nos hemos inspirado en cuestionarios que han utilizado otros equipos de investigación a nivel europeo y no europeo, el ROSE, bueno, etcétera, etcétera. Y a partir aplicamos ese cuestionario cuya finalidad era identificar no los aprendizajes, sino las actividades en las que los niños no que participan, sino que dicen que participan, porque lo que nos interesa, digamos, es lo que ellos dicen que participan. Puede ser verdad
o puede no serlo tanto, pero responde, digamos, a lo que ellos, a su vivencia de cuáles son aquellas actividades en las que participan, qué es lo que han aprendido ahí, cuánto han aprendido, hasta qué punto consideran que lo que han aprendido ahí es interesante. Bueno, toda una serie de preguntas que luego os comento algunas de las que os voy a presentar o recordar algunos resultados. Dos cosas importantes a señalar aquí. Una, que lo que nos interesa, ya lo sabemos, lo que nos interesa es lo que ellos nos dicen. Nos interesan las experiencias subjetivas de aprendizaje que ellos nos dicen, ¿de acuerdo? Y nos interesa lo que ellos nos dicen, si aprenden o no. Al margen de que luego nosotros pensemos, como comentaba esta mañana, que aunque nos digan que no aprenden, es igual, digamos, pero porque aquí lo que queremos saber es su vivencia, su experiencia subjetiva. Y luego saber si lo que, cuando dicen que aprenden algo ahí, o que aprenden mucho, si eso les parece que es importante o no lo que aprenden, ¿de acuerdo? Pero un cuestionario, es la segunda observación que os quería hacer, da de sí lo que ya sabemos todos que da de sí. Y para algunas cosas sirve y para otras cosas no sirve. Digamos que eso nos permite pasar, digamos, de aquello a lo que podemos responder con los grupos de discusión. Nos permite avanzar, identificar cuáles son estas actividades, caracterizar estas actividades. El cuestionario, que era muy complejo, quizá demasiado, autocrítica, cierro paréntesis, demasiado complejo, como siempre hacemos los investigadores, que al final acabamos poniendo, o al menos algunos, siempre acabamos poniendo demasiadas cosas, digamos, pero preguntábamos cosas relacionadas con cuándo haces esta actividad, con quién, dónde, cuándo, para qué la haces, bueno, en fin, toda una serie de características, y luego temas relativos a las experiencias de aprendizaje asociadas a estas actividades. Y esto da resultados interesantes y son los que os voy a poder, digamos, presentar a grandes trazos, porque a partir de aquí lo que hicimos fue seleccionar a partir de los resultados a los cuestionarios, aparte de hacer un análisis de conjunto de los resultados y de las respuestas, que es de lo que os presentaré, a partir de ahí hemos hecho una selección de sujetos con los cuales hemos realizado entrevistas en profundidad. Bueno, entrevista en profundidad para ver todos aquellos, primero, para profundizar en esas experiencias de aprendizaje, para intentar comprenderlas mejor y para ver, digamos, cuáles son los significados sobre ellos mismos como aprendices que construyen a partir de la reconstrucción de esas experiencias. No estamos diciendo que sean las experiencias, sino de la reconstrucción que ellos hacen en el momento en que nosotros les interrogamos. Eso es otro tema que luego, si queréis, digamos, abordamos de esto, que es esta fase 3. Y ahí la selección que hemos hecho ha sido una selección absolutamente orientada, teóricamente orientada, en el sentido que hemos elegido sujetos para tener una panoplia de situaciones lo más amplia posible en función de los factores que pensamos teóricamente que pueden acabar influyendo en cómo se construyen estos significados. Es decir, que hemos seleccionado sujetos que dicen que hacen muchas actividades y otros que dicen que hacen muy pocas. Unos que dicen que cuando hacen estas otras actividades aprenden mucho y otros que dicen que cuando hacen estas actividades aprenden muy poco. Es decir, veis un poco la lógica, ¿no? La lógica ha sido cubrir todo el abanico, digamos, que nos ha permitido identificar justamente el análisis de los resultados del cuestionario. Y hemos hecho una serie de entrevistas que ahora luego, digamos, os daré los datos por si os interesa. Deciros también en relación al diseño que nuestra unidad básica del diseño ha sido los centros educativos. Es decir, hemos empezado por seleccionar centros educativos. En total han participado 24 centros educativos de Cataluña, algunos de los cuales, con gran satisfacción, he de decir que están aquí presentes. Se lo agradezco, se lo he agradecido, se lo agradezco. Y realmente lo que nos han permitido hacer pues ha sido fundamental, porque no hubiéramos podido hacer esta investigación si no hubieran aceptado todo el tiempo que les hemos quitado y todas las molestias que les hemos ocasionado yendo a los centros, ¿no? Los centros han sido seleccionados en base a estas 4 variables, es decir, queríamos centros de educación primaria, educación secundaria, queríamos centros que estuvieran ubicados en zonas más bien rurales, otras urbanas. Luego, si queréis, discutimos a nivel técnico cómo eso lo hemos manejado, pero eso ya está en la presentación y lo podréis encontrar. El nivel socioeconómico, bajo o medio bajo, alto o medio alto. Aquí tenéis los números. Hemos intentado, digamos, equilibrar, pero cuando uno trabaja sobre datos reales, no de laboratorio, como sabéis muy bien, digamos, pues uno no puede llegar a balancear exactamente todo. Y esto es, al final, el equilibrio al que hemos llegado. Y
porcentaje de inmigración. En nuestro caso, todas estas variables las hemos elegido. ¿Por qué estas variables? Porque son variables que por la literatura, por la revisión de la literatura y por nuestro propio marco teórico nos hacen pensar que pueden ser variables relacionadas con el número y las características de las actividades que los niños y jóvenes hacen o no hacen fuera de la escuela. ¿De acuerdo? A partir de aquí, para que tengáis los números si queréis, las entrevistas de grupo al final fueron 36 con niños de las 3 franjas de edad, de niños y familias. Los cuestionarios se han pasado 1.406 cuestionarios, pensábamos pasar menos. Pero cuando vas a los centros y pides niños de 10 años más o menos 6, como es muy lógico, digamos, te dan una clase. Y en esa clase hay los que hay. Y hay de esas edades y de otras edades que están fuera de esa franja. Entonces no tienes bastante. Y dices, pues otra clase. Y te dan, digamos, otra clase. Con lo cual al final acabas teniendo más de los que tú te proponías en la muestra. Pero bueno, todo esto, digamos, esa es la razón por la que no teníamos previstos tanto, teníamos previstos bastantes, la verdad sea dicha, pero no tantos. Y luego hemos hecho ya 219 entrevistas. Las entrevistas han sido con los niños seleccionados, cada una de estas 3 franjas de edad también, con sus padres o madres y con sus profesores tutores. Porque una de las ideas fundamentales de esta comparación es justamente ver esos elementos del discurso o de los patrones culturales, o como queramos llamarle, que utilizan los niños para construir significados sobre ellos mismos como aprendices, hasta qué punto, digamos, tienen o no relación o vinculación con los elementos de discurso sobre qué significa aprender y ser un aprendiz de sus profesores tutores, con los que han estado trabajando, y de sus familias, digamos, que es de donde hacemos el supuesto, digamos, que es donde se encuentran expuestos a estos patrones culturales o a estos discursos sobre el aprendizaje. Estamos aquí en cuanto a resultados. Estamos aquí en cuanto a recogida de datos. Todos los datos están recogidos, todas las entrevistas están realizadas. No están todavía analizadas. Tenemos un año para analizar las entrevistas. Por lo tanto, todo lo que yo os voy a explicar tiene que ver, digamos, con el análisis, digamos, con las 2 primeras fases, con la fase de grupos de discusión y con los cuestionarios. Estas son las 26 actividades, muy rápido ya. Digamos, son las 26 actividades o 26 tipos de actividades a las que llegamos después de hacer un análisis de los grupos de discusión de niños y de familias, ordenadas, ¿de acuerdo? Digamos, ordenadas. Fue resultado de una larguísima discusión a nivel del grupo de si sí o no. Algunas no están claras, algunas tienen... bueno, al final había que, digamos, hacer para elaborar el cuestionario una tipología, y esta es la tipología, digamos, que hemos terminado utilizando. Para los que estáis lejos y no lo veis, pues desde hacer deporte, escuchar música, hacer deberes, leer, cuidar plantas, hacer juegos de mesa, hacer fotografías, coleccionar, digamos, ahí encuentran todo aquello que salía en las discusiones de grupo con padres, madres, básicamente madres, hay que decir la verdad, que vinieron a las reuniones, digamos, y niños y niñas y jóvenes, digamos, que salieron y cómo las agrupamos. Aquí, si tenéis los datos, también aparecen para que veáis un poco cuál es el equilibrio en cuanto a los cuestionarios, el número de cuestionarios, como veis, algunos, el sexo digamos que no quisimos seleccionar por ahí, pero sí que intentamos, a la medida de lo posible, que hubiera un equilibrio. El equilibrio, digamos, se ha conseguido relativamente al final de los cuestionarios, que no hemos podido calcularlo exactamente por la razón que os decía. Son 723 chicas que han respondido, del conjunto de edades, 683 chicos, donde menos hemos conseguido un equilibrio es en el porcentaje de inmigración. Esos son, a la izquierda está centros con más de un 15% de alumnado de inmigración. ¿Por qué 15%? Porque el 15% en aquel momento era la media de alumnos inmigrantes escolarizados en escuelas de Cataluña, y por lo tanto elegimos eso como umbral por arriba, digamos, y por debajo. Bueno, ya lo podréis. Resultados. Digamos, esto simplemente, no entramos en detalle, son las 26 actividades. Ya encontraréis la transparencia si os interesa, y la frecuencia con la que los niños y jóvenes dicen que hacen estas actividades,
a veces o muy a menudo. ¿De acuerdo? O no. Las dos categorías más elevadas, digamos, muchas veces o muy a menudo, ¿de acuerdo? Y se han eliminado las dos más bajas. Sin entrar en detalles. Luego ya veremos otras que nos permiten entrar en detalles, pero la primera cosa que se ve claramente es que los niños de 10 años hacen muchas más actividades que los niños de 13, dicen que hacen muchas más actividades que los niños de 13 y que los niños de 16. Fijaros que mientras que aquí tenemos por debajo del 50% de actividades que solamente se dice que se hacen bastantes veces o muy a menudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aquí quiero recordar que son 14, digamos. Es decir, que los niños de 10 años dicen que hacen muchas más actividades y que a medida que crecen, una de las primeras cosas que pasan es que se restringe el número de actividades, parece ser, en las que ellos dicen que participan. Cuando uno mira exactamente cuáles son las actividades que se hacen como en las diferentes edades, aparecen muchas cosas interesantes de detalle que yo, a los que les interesen estas cosas, os recomiendo que miréis luego con lupa, porque hay cosas muy interesantes actividad por actividad, pero sí, en grueso, aparecen como 3 patrones, ¿verdad? Aparecen unas actividades que se hacen, son muy frecuentes, dicen los niños que hacen muy frecuentemente en las 3 edades, son deberes, que lo hacen el 97%, dicen que lo hacen muy a menudo, digamos, a los 10 años, que continúa siendo muy a menudo a los 13 años, 94%, y sigue siendo muy elevado en los 16, 87%. Es el mismo caso que pasa con actividades físicas, con deporte, con televisión, mirar la televisión, o con ayudar en el hogar, ¿de acuerdo? Son actividades que dicen que hacen en todas las edades. Segundo patrón, actividades que en todas las edades aparecen, pero que dicen que hacen muy poco frecuentemente, digamos que hacen muy pocas veces. Son estudiar música, algunas de estas cosas pueden sorprender, pero bueno, es lo que sale, estudiar música, ir a la iglesia, a la mezquita u otros lugares de culto, la pregunta exacta, digamos, la descripción de la actividad era esa, o ir a museos y exposiciones, punto de atención, ir a museos y exposiciones es la que menos aparece como una actividad que ellos dicen. Cuando yo ayer escuchaba en alguna intervención el comentario, digamos, de que el problema de la pérdida de interés por la ciencia y la tecnología quería decir que hacemos cosas mal en las escuelas que deberíamos hacer de otra manera, yo me pregunto que deberíamos decir aquí lo mismo de las familias, ¿no? O de la sociedad, o de quién, porque son actividades de fuera de la escuela, digamos, y los niños dicen que son las que menos hacen, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de estos resultados no son tanto los resultados en sí como las interpretaciones o las lecturas o los argumentos que se pueden generar a partir, como siempre sucede, digamos, con los análisis estadísticos a partir de estos datos. Me parece, digamos, que ver cuáles son estas actividades que se mantienen con un elevado nivel de frecuencia en todas las edades o con un muy bajo nivel de frecuencia en todas las edades es interesante, ver el detalle de cuáles son. Luego encontramos unas actividades que empiezan siendo, digamos, frecuentes o poco frecuentes, pero que lo que las caracteriza no a 10 años es que son frecuentes o poco frecuentes, es igual, pero que con la edad se vuelven más frecuentes. Y aquí tenemos 2 actividades de estas que son bastante lógicas y esperables. Una es escuchar música y la otra es participar en las redes sociales. Escuchar música, digamos, a los 10 años, declaran que la hacen bastante a menudo, muy a menudo, el 75%, sube al 88%, perdón, en 13 años y al 96% en 16. Y lo mismo, digamos, el crecimiento meteórico de participar en redes sociales. Pero tenemos también, digamos, el caso inverso, digamos, de actividades que empiezan siendo muy frecuentes a 10 años o relativamente frecuentes y que con la edad lo que hacen es ir perdiendo, digamos, frecuencia en cuanto a lo que los niños dicen que las hacen más o menos a menudo. Es el caso muy interesante de leer, una vez más, leer. Estamos hablando de actividades fuera de la escuela y una vez más nos preguntamos, en el marco de lo que hemos estado discutiendo todos estos días,
podemos abordar el problema del gusto por la lectura, de leer por aprender, del tal, desde el contexto escolar, cuando encuentra esto. Esto son actividades de fuera de la escuela. Los niños dicen que a los 10 años, mira, aún lo hacen. Digamos, bastante, ¿no? 70, pero a los 13 años, 49%. Y a los 16 años, 45%. O hay más en este pintar, dibujar. Pues a suceder lo mismo con pintar, dibujar. Lo mismo, digamos, con jugar. Jugar era, la descripción exacta era jugar solo o jugar con los amigos, para diferenciar, digamos, de juegos de mesa o videojuegos y tal. Vuelve, digamos, a pasar lo mismo. Pasa lo mismo con juegos de mesa. Pasa lo mismo con cuidar plantas. Los niños pequeños cuidan plantas, pero a partir de los 13 años dicen que ya no. O coleccionar, que también es otra cosa, digamos, que desaparece, digamos, prácticamente desaparece a los 16 años lo que es el espíritu coleccionista de todo, no únicamente de todo. Pasamos a un segundo bloque de contenidos, ¿de acuerdo? Segundo bloque de contenidos. Aquí esto es otro análisis interesante que no voy a poder entrar en el detalle, pero que también os invito a que lo veáis, digamos, con cuidado, si os interesa el tema, por supuesto. Aquí aparecen los porcentajes por edad, estos son los 10 años, en que los niños de las muestras de las 3 franjas de edad dicen que o bien la hacen la actividad correspondiente con mucha frecuencia, digamos, es la parte de la columna que pone frecuencia, la primera. La segunda son los porcentajes que corresponden a cuando dicen que haciendo esa actividad aprenden mucho o aprenden bastante. Y la tercera, cuando dicen que haciendo esa actividad lo que aprenden, sea mucho o bastante, lo que aprenden es importante. ¿De acuerdo? O bastante importante o muy importante. Y aparecen coloreadas las 5 primeras. Solamente he usado las 5 primeras, digamos, porque si no hubiera sido demasiado largo. Las 5, digamos, actividades que se hacen más frecuentemente a 10 años son deporte, actividades físicas, televisión y ayudar al hogar. Bueno, y las 5 en las que los niños dicen que aprenden más son deporte, deberes, leer, las verdes. Y las 5 en las que los niños dicen que lo que aprenden es muy importante son las que están, digamos, en naranja. ¿De acuerdo? ¿Qué aparece aquí? Y cuando uno hace el análisis son patrones que se repiten. Aquí aparecen, yo diría, 3 patrones que luego vuelven a aparecer en los 13 y en los 16 años. Por una parte, digamos, aparecen las actividades que, sea cual sea el porcentaje, aparecen siempre en el top 5, ¿no? Las 5 más frecuentes, las 5, digamos, en las que se aprende más, las 5, digamos, en las que lo que se aprende se considera que es importante, que son el deporte, deberes y actividades físicas, ¿de acuerdo? Luego aparece un patrón, digamos, muy interesante, que es este de aquí, en donde son actividades con una frecuencia altísima, ver la televisión o ayudar en el hogar, pero que cuando se hacen muy frecuentemente, los niños dicen que lo hacen muy frecuentemente, pero cuando se les pregunta lo que aprenden, ahí dicen que muy poco, solamente el 25% y el 46%. Y cuando se les pregunta si lo que aprendes es importante, digamos, el bajón aún es más fuerte. Es decir, es un patrón de actividades muy frecuentes, pero que los niños no asimilan, digamos, a que sean actividades en las que aprendan o que lo que aprenden es importante. Y aparece un otro patrón igualmente interesante. Fijaros, decíamos antes lo de leer, estamos en 10 años, que era una de las elevadas, pero aún ahí, siendo una frecuencia elevada, no es de las más elevadas leer a los 10 años. Pero en cambio sí que es una de las que dicen que leyendo aprenden mucho y que lo que aprenden es muy importante. Es decir, aún es un patrón diferente. Actividades poco frecuentes que ellos identifican como actividades en las que aprenden, aquellos que las hacen, en las que aprenden y en las que lo que aprenden es muy importante. Si pasamos a los 13 años, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos los mismos parámetros, los mismos patrones, pero con algunas actividades en que se repite el patrón y otras que cambia el patrón, ¿no? Volvemos a encontrar, digamos, el patrón de actividades en que aparecen en la franja superior de las 5, digamos, en las 3 preguntas. Es el caso de deporte, es el caso de deberes y es el caso de actividades físicas. Vuelve a aparecer, digamos, este patrón
de actividades que se hacen poco, relativamente poco, en el sentido de que no están entre las 5 más frecuentes, pero que en cambio, digamos, se dice que se aprende mucho. Viajar, aparece aquí como una de estas, un patrón, y estudiar idiomas, que se hace poco, pero ahí se aprende, se dice que se aprende mucho y tal. Y nos aparece también el otro patrón, digamos que es el patrón, fijaros, aquí nos aparece ya en las redes sociales, el 83% lo hace, pero solo el 14%. Dice que haciendo eso aprenden. El resto lo hacen, pero no aprenden, lo cual es muy interesante, porque quiere decir que si ellos, aparte de que aprendan o no, ese es otro tema, pero si ellos dicen que la hacen muy frecuente y que no aprenden, la pregunta es ¿por qué la hacen? Y es muy interesante esta pregunta, que puede parecer tonta, porque eso quiere decir que no hemos de pensar que las cosas se hacen o no solo porque dan acceso al aprendizaje, que desde nuestra óptica a veces nos parece que eso es lo más importante del mundo. Desde su óptica, digamos, no puede no ser lo más importante del mundo y conviene tenerlo en cuenta, digamos, para entender algunas de las cosas que se comentaban también, digamos, esta mañana en la mesa redonda. ¿Qué pasa a los 16 años? Pues volvemos a encontrar los mismos patrones. Por lo tanto, el interés es ver cuáles son aquellas que son las más frecuentes, pero en las que se aprende poco, y lo que se aprende es poco importante. Y aquí tenemos ayudar en el hogar, volvemos a tener redes sociales y actividades físicas, ¿verdad? Tenemos también aquellas en las que, a pesar de hacerse poco frecuente, dicen que se aprende mucho y que lo que se aprende es importante, y aquí tenemos viajar, y tenemos también la primera, hacer deporte, y tenemos estudiar idiomas. Lo dejo ahí, vosotros ya luego, digamos, podemos discutir qué es lo que significa todo esto. Y paso a otro bloque de variables igualmente interesante, porque tiene que ver también, digamos, con el anterior. Y es que, como decía, hemos manejado variables, factores, ¿verdad? El porcentaje de inmigración, el nivel, la zona rural, urbana y el sexo. Y hemos hecho una comparación, digamos, de estos resultados. No se refieren a las tres cuestiones, sino únicamente... Perdón, no se refieren a las tres cuestiones, sino únicamente... Uno se apasiona y se olvida el micrófono. Sino se refieren únicamente a la cantidad de lo que se aprende, ¿de acuerdo? Es decir, a aquellas actividades, digamos, en las que se dice que se ha aprendido mucho o bastante. Y comparando, digamos, por factores. Sin entrar en detalles, un dato que no hemos sabido interpretar y que no sabemos todavía cómo interpretar es que están marcadas en negrita, digamos, las diferencias significativas a nivel estadístico, ¿verdad?, entre los dos valores del factor. Y está marcado, digamos, aquí en color, cuál es el dominante, digamos, cuál es el más frecuente en un caso o en otro. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que ir a museos, exposiciones y zoo, los sujetos que pertenecen, digamos, a la zona urbana, pues es algo que dicen que aprenden más que significativamente que los de zona rural, ¿de acuerdo? Para entenderlo. No, es decir, lo que encontramos es que en general de las 4 variables que hemos manejado, que son nivel socioeconómico, zona rural urbana, nivel de inmigración y sexo, hay diferencias, aparecen por aquí, pero no encontramos, digamos, unas tendencias claras, excepto, os lo imagináis, ¿no?, en el factor sexo. Ahí es donde aparecen, digamos, unas, en fin, escandalosamente, que uno dice, ¿cómo es posible que aún hoy en día los niños a esas edades ya hayan interiorizado, digamos, porque esto es su voz, ya hayan interiorizado, digamos, todos estos estereotipos de género? Aquí hay un dato, no obstante, que lo señalo, pero que no sabemos explicar. No sabemos si a lo mejor se debe a un error de muestreo, que pudiera ser, y cómo se ha definido, digamos, lo de las zonas rural y urbano, porque no ha sido fácil, y es que aparecen muchas diferencias significativas a favor de lo rural en 10 años, pero que luego, en cambio, digamos, eso no parece mantenerse y no vemos una tendencia clara. Hay también, digamos, algunas diferencias entre nivel socioeconómico, pero tampoco, digamos, ahí podemos tener el mismo problema por la forma como hemos manejado y definido, digamos, estas variables. Aquí empiezan a aparecer, digamos, unas diferencias más importantes, sobre todo en el caso de 13 años, en función del porcentaje de inmigración de los centros, pero donde quería llegar es aquí, digamos, donde claramente se manifiestan unas diferencias clarísimas. Os recuerdo, en cuanto a la cantidad de lo que se aprende,
es cuando los cálculos se hacen atendiendo a la variable sexo. Hay cosas, jugar con videojuegos, siempre la diferencia es significativa y siempre, digamos, a favor de los niños, de los chicos. Leer siempre y a favor de las chicas, la diferencia es significativa. Cantar, bailar, siempre significativa y a favor de las chicas. Hacer fotografías, lo mismo. Bueno, en fin, escuchar música, aquí aparece también. Bueno, lo podéis ver, digamos. Esto lo veis en detalle y lo que nos viene a decir es que no solamente funcionan los estereotipos, sino que los estereotipos funcionan ya. Digamos, los han interiorizado ellos ya en cuanto a las actividades que dicen que hacen ellos mismos y que dicen que lo que aprenden, ¿de acuerdo? Porque esto recuerdo que no es sobre lo que hacen, es sobre lo que dicen que aprenden haciendo estas actividades. Aquí tenéis, digamos, una transparencia que lo que hace es visualmente presentar estos resultados y estos colores lo que indican es en cada franja de edad donde hay diferencias significativas sin precisar si es a favor de un valor de la variable o del otro valor de la variable. Esta ya es otro conjunto de resultados que tienen que ver con el uso de las TIC. Digamos, aquí la pregunta que se les planteaba es, para hacer estas actividades, ¿cuál es el nivel de uso de estas tecnologías? De aquí se han quitado aquellas actividades que requieren necesariamente para su realización utilizar las tecnologías, como es lógico. ¿Qué es lo que se ve aquí? Digamos, hay 3 niveles de uso, nivel alto, nivel medio bajo, nivel bajo, digamos, en función, y se han marcado con colores diferentes. Se ve, digamos, que donde se utilizan más es en hacer deberes, viajar, actividades físicas, estudiar idiomas y compras, en todas las edades, sobre todo, digamos, en 13 y 16 años. Y bueno, digamos, veis aquí como un poco cómo se va distribuyendo, digamos, este uso de las nuevas tecnologías. No voy a detenerme mucho en lo de ciencia y tecnología porque se ha presentado en los pósters y lo habéis podido ver en los pósters. Únicamente, digamos, señalar que la preferencia de actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en la escuela, como veis, es baja a 10 años, es baja a 13 años y es baja a 16 años. Es más alta la preferencia por las actividades relacionadas con la ciencia y tecnología fuera de la escuela, pero fijaros que en la escuela alguna cosa haremos bien, porque incluso sube, ¿no? Fuera de la escuela baja. Fuera de la escuela baja, digamos, progresivamente y además sin parar. ¿Qué quiere decir? Digamos que el problema, se ha dicho esta mañana y creo que pues, lo podemos estar de acuerdo con todo lo que sabemos hasta ahora, como decía Fernando, el problema es que no es la escuela, es la comunidad. Digamos, y que esto no tiene que ver solo con la escuela, tiene que ver con... Y la escuela forma parte de la comunidad, evidentemente, y es corresponsable, pero no es la responsable. Digamos, como muchas veces cuando entramos en esta dinámica de analizar, tenemos tendencia, digamos, a juzgar. Aquí hay otra cosa interesante que es, también lo han presentado las compañeras, digamos que es la relación entre esta preferencia y la disposición a dedicarse a actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en el futuro. Vemos que cuando se analiza la preferencia por actividades dentro de la escuela con esta preferencia, digamos, hay los de preferencia alta son los que manifiestan un mayor nivel de acuerdo dentro de la escuela y fuera de la escuela, digamos, también. Pero, digamos, como veis, lo que sorprende en realidad es la poco porcentaje de alumnos en el conjunto de las edades que piensan y proyectan dedicarse a actividades y tareas relacionadas con ciencia y tecnología. En el conjunto de la muestra, como recordaba un compañero esta mañana, es el 25% en el conjunto de la muestra, no más. Y voy a las conclusiones, ¿de acuerdo? Digamos, conclusiones que no hacen más que recoger algunas cosas de estas que a mí me parecen especialmente destacadas, y es que existen diferencias importantes entre las actividades en lo que, insisto y recuerdo, son las actividades, no entramos a ver si sí o no hacen esas actividades, sino lo que ellos dicen, las actividades que ellos dicen que hacen, en lo que concierne a su frecuencia de realización, importancia, experiencia de aprendizaje asociadas y valoración de los aprendizajes realizados. Es decir,
existen diferencias importantes en cuanto a las actividades y a las experiencias de aprendizaje que ellos asocian a esas actividades, que me parece que es el hecho relevante. Segundo, no encontramos una relación directa entre la frecuencia de realización de las actividades, su importancia, la percepción de aprendizaje y la importancia de los aprendizajes asociados a estas actividades. Quiere decir que hay actividades que ellos dicen que hacen muy frecuentemente en todas las edades, y dicen que aprenden poco y que lo que aprenden no es importante, y al revés, otras que aún haciendo poco o relativamente poco dicen que aprenden mucho y que es muy importante lo que aprenden. En general, las actividades, esto también es algo que nos debe llamar la atención, no tanto sobre lo que hacen, sino sobre lo que dicen que hacen y cómo perciben lo que dicen que hacen, es decir, cómo construyen discursivamente sus experiencias de aprendizaje. Las actividades realizadas habitualmente en contextos socioinstitucionales estructurados, tales como hacer deberes, estudiar idiomas, estudiar música, son aquellas en las que los alumnos consideran que aprenden más. Yo diría, exagerando un poco quizá, y es que padecen de lo mismo que padecemos nosotros. Mejor dicho, les hemos inoculado el virus, digamos, de pensar que lo que se aprende es lo que se aprende en la escuela, y tienen una visión, digamos, de el aprendizaje y las actividades de aprendizaje como actividades escolares. Por lo tanto, aquellas que más se asemejan en cuanto a contexto socioinstitucional a lo formal, si lo queremos llamar así, sea dentro o fuera de la escuela, son aquellas en las que identifican que consideran que aprenden más y que lo que aprenden es más importante. Existen diferencias significativas asociadas a los 4 factores que hemos estado manejando, sobre todo las más importantes, como decía, son, sin lugar a dudas, las vinculadas al sexo. Y las mayores diferencias en la percepción de experiencia de aprendizaje, digamos, hay 3 cosas sobre las que quería llamar la atención. Primero, en todas las edades, las chicas declaran que participan y aprenden en una mayor variedad de actividades que los chicos. Esto no lo he mencionado antes y es importante, es decir, en todas las edades. Digamos que las chicas dicen que aprenden en una gama de actividades significativamente más amplia que los chicos. En todas las edades las chicas asocian las experiencias de aprendizaje en mayor medida que los chicos a las actividades hacer deberes, leer, cantar, pintar, hacer fotografías y ayudar en el hogar. Vosotros mismos buscad la relación que pueda haber, digamos, entre las características de estas actividades. En todas las edades los chicos asocian las experiencias de aprendizaje en mayor medida que las chicas a las actividades jugar con videojuegos y hacer deporte. Si pasamos al proyecto TIC y ciencia y tecnología, digamos, que comentaba antes, en las 3 últimas, pues la otra ya lo he dicho, en las 3 últimas, el interés y la preferencia por realizar actividades relacionadas con la ciencia y tecnología fuera de la escuela tiende a disminuir a medida que aumenta la edad. No es sorprendente. Esto lo que hace es confirmar los resultados de todas las investigaciones. No por eso deja de ser menos preocupante. Es decir, por eso se confirma una vez más, digamos, que sucede así. El interés y la preferencia por realizar actividades relacionadas con la ciencia y tecnología es baja o muy baja en las 3 franjas de edad. Y si bien en general los sujetos de la muestra valoran positivamente el papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad, son pocos los que quieren dedicarse a tareas o actividades vinculadas con esto. Estos son los resultados. Yo no quería, de verdad, permitirme que agradezco una vez más a las familias, a las escuelas, a los profesores y a los niños, niñas y jóvenes, por supuesto, y deciros que esto nos ayuda mucho, pero sobre todo nos ayuda mucho a contextualizar el análisis que para nosotros será el verdaderamente interesante, que es el de la fase 3, del cual, desgraciadamente, no os podemos decir nada. Pero si algunos de vosotros organizáis unas jornadas o un congreso en vuestros lugares de origen y nos invitáis, nos comprometemos a ir a explicároslo. Gracias. Quedan 5 minutos, no sé si da mucho y estamos todos muy cansados. No sé si alguien tiene una necesidad imperiosa de preguntar. Si alguien tiene una necesidad imperiosa, podemos responder. Joder, Andrés. No sé si hace falta. Sí, sí. Tiene que ver un poco con
con ese énfasis que pones y que nos quieres transmitir en relación a que no se trata de lo que hacen, sino de lo que dicen que hacen y de lo que dicen que aprenden cuando hacen lo que hacen. Y en concreto en relación a esa supuesta contradicción entre lo que dicen que hacen y cómo valoran después lo que aprenden cuando hacen lo que dicen que hacen. ¿Sí? Y me lo he aprendido, ¿no? Sí. Y tiene que ver con el hecho de que cuando ellos, por ejemplo, ellos y ellas, algunos de ellos y ellas, dicen que leen poco, pero que aprenden mucho y que leer es una actividad que lleva a aprender, lo que puede estar ocurriendo, creo yo, o quizá puede pasar algo en relación a lo que voy a decir, es que quizás se trata de dar respuesta a la pregunta de who is speaking, porque cuando ellos dicen lo que dicen, no están hablando ellos, entiendo yo, y ellas, o no solo ellos y ellas, sino que están trayendo, están invocando a la voz de lo prestigiado por la sociedad, por la cultura, tal. Entonces, quizá ocurre eso porque, como ya decía Bakhtin, cuando hablo, al menos estoy poniendo en contacto dos voces, dos o más voces. Y en cierto modo, no es exactamente lo que dicen siquiera que hacen, sino lo que otros dicen y ellos traen al aquí y ahora de su discurso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Solamente te diría dos cosas. Uno, que eso lo hacen todos los de la muestra, tanto los que dicen que la hacen, que aprenden y que aprenden mucho, como los que dicen que no la hacen o que la hacen y aprenden y tal. Digamos que eso vale absolutamente para todos. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo que tanto unos como otros lo que hacen es traer voces en la terminología que tú dices. Lo que antes yo comentaba, decir, lo que hacen es en realidad reconstruir discursivamente su experiencia a partir de patrones o de discursos, digamos, que tienen a su alcance. El problema es que estos discursos están todos presentes, o estas voces están todas presentes. Y lo importante, me es igual, digámoslo así, es qué voz utilizan y traen, porque a partir de esa voz acaban reconstruyendo. Y en último término, lo importante, digamos, es cómo reconstruyen, y evidentemente la reconstruyen utilizando una voz, digamos, ventriloquizando una voz y utilizándola para construir sus significados. Pero la cuestión es saber, primero, cuáles son las voces que están ahí presentes, y segundo, por qué al final unos toman unas y otros toman otros para reconstruir sus experiencias subjetivas de aprendizaje. Esa me parece, desde una perspectiva, digamos, de una perspectiva preocupada, no por explicar lo que hacen o lo que aprenden de verdad, sino las experiencias subjetivas de los sujetos, me parece que es la pregunta, y estoy completamente de acuerdo contigo, relevante. Esa es la cuestión de fondo. ¿Cuáles son estos discursos? Primero, ¿cuáles son los discursos presentes en el entorno del niño o de la joven? ¿Cuáles son? Porque es que algunos pueden no estar y otros pueden ser más fuertes o tener mayor presencia o mayor impacto o ser vehiculados por personas que tienen un estatus diferente y que por tanto son vistos de una manera y percibidos de una manera diferente. Y al final se tenga o no sé cuáles son los que están y los que no están, y de los que están, porque al final acaban trayendo unos y no otros. ¿Y para qué? Porque es que no están, digamos, totalmente de acuerdo con lo que dice, pero lo curioso es que a lo mejor para esta actividad tú podrías decir, eso se trae de este discurso o de esta voz, y para otra actividad se puede traer de una voz que resulta contradictoria, digamos, con la anterior. Entonces me parece que esa es, efectivamente, ese es, yo creo, desde un punto de vista, digamos, más de análisis de las subjetividades, ese es el punto interesante, que el cuestionario no nos permite, digamos, abordar, pero que sí que esperaba, porque las entrevistas han ido dirigidas justamente a estudiar este tipo de cuestiones, ¿no? Gracias.